Bueno, la clase pasada estábamos viendo y estábamos empezando a ver este principio, ¿cierto? De no juzguéis para que no seáis juzgados, que fue el primer principio que vimos que Yeshua nos estaba enseñando, que vimos que Yeshua nos estaba mostrando realmente ese principio de, pues, de no estar juzgando a los demás en cuanto a las cosas que hacen, en cuanto a si cayeron, pecaron o esto, sino que más bien podamos ser em, esa ayuda más bien para que se puedan volver a levantar y como lo estábamos viendo la clase pasada, el no juzgar a los demás, el no señalar a los demás, el no tildar a los demás, sino primero mirar qué, mis errores, ¿cierto? Primero tengo que mirarme yo, primero tengo que exigirme yo y después ahí sí le puedo exigir a los demás. Y en ese caso, pues no es que necesitemos exigirle a los demás porque es algo que realmente no deberíamos hacer, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos mostrarle misericordia a los demás. Es decir, nosotros debemos de ser muy estrictos con nosotros mismos, pero muy flexibles con los demás, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como tú juzgas, así como tú mides, así como tú exiges de los demás, así pues ellos te van a exigir a ti, ¿cierto? Y muchas veces no vamos a dar el ancho, muchas veces no vamos a actuar de acuerdo a lo que a lo que Dios quiere, ¿sí? Porque pues estamos en este cuerpo corruptible, hay veces que nos ganan más las emociones, por lo menos en un momento de ira, en un momento de batalla, pues se nos sale lo que no debería salirnos, ¿cierto? Las malas palabras, incluso a veces se nos atraviesan pensamientos malos y a esos pensamientos es a los que más les ponemos cuidado, ¿sí? No estamos exentos, no somos todavía totalmente santos como para decir, no, a mí nunca me va a tocar o de esa agua nunca beberé, eso no es así. Tenemos que ser conscientes y por eso pues nosotros no podemos estar exigiéndole a los demás algo que muy posiblemente yo también vaya a caer. Puede que no en el momento, pero sí puede que a futuro. Entonces, por eso el exigirnos a nosotros mismos debe ser más que exigirle a los demás. O sea, tú te puedes exigir todo lo que tú quieras, puedes ser muy rígido contigo mismo, pero con los demás debes de empezar a ser ¿qué? Flexible, misericordioso, empezar a mostrarle piedad, empezar a mostrar toda esta parte, pues con el fin de qué? Con el fin de mostrar ese amor de Dios y por eso ya en los siguientes versos de este capítulo 7 que estábamos estudiando la clase pasada, bueno, hace 15 días, me disculpo con ustedes, realmente hace 8 días por cansancio y por un poco de cosas que tenía que hacer, definitivamente no alcancé a estar en clase, pero pues igual acá vemos esa importancia de nosotros no estar juzgando a nadie, de no estar mirando a los demás, sino primero mirarnos a nosotros, y eso es lo que nos enfoca Yeshua en el verso 3 y 4 que dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Sí? O sea, como nosotros, y eso es como algo muy, muy difícil de hacer, y es como cuando nosotros estamos tratando de mirar el ojo ajeno cuando realmente, incluso por lo menos yo, sí, que tenga las gafas totalmente empañadas, totalmente sucias, no las limpio y ahí sí poder ver mejor, ¿cierto? Pues sería difícil y hasta lo podemos lastimar y hasta lo podemos herir por querer sacar algo de su ojo cuando ni siquiera yo he podido limpiar mi vista, he podido hacer que todo sea con el mejor detalle, con el fin de
no lastimarlo, ¿cierto? Entonces, por eso, incluso ya en el verso 5 nos habla un poquito más duro y nos dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y acá es donde estábamos viendo que casi siempre aquello que a nosotros nos da mal genio de los demás o ese pecado que más resalta de las demás personas, es el que a veces tenemos en nuestras propias vidas, porque es el que más conocemos, porque es el que más hemos luchado, por así decirlo, ¿sí? Y es por eso que a veces necesitamos pues que esa parte de decir, primero tengo que trabajar en mi vida, primero tengo que sacar esta paja de mi ojo y ahí sí empiezo a hacer de ayuda para los demás, ¿sí? Y en esta parte pues también entra lo que dice el verso 6 que era lo que estábamos viendo o lo que terminamos de ver la clase pasada, no lo vimos todo, estábamos entrando allí en esa parte y por eso necesitamos pedir el discernimiento. No solo en la manera en que tú eres estricto, sino en la manera en que tú vas a dar las escrituras, en que tú vas a dar a conocer las palabras del Eterno, ¿sí? Y esto lo podemos ver en el verso 6 en la primera parte, ¿sí? Dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y acá es donde estábamos entendiendo esto de lo santo recordemos que son las escrituras, ¿sí? Aquello que el Eterno nos dio, que solo pues Él lo ha podido cumplir. Y las perlas son los comentarios, son las revelaciones que nosotros hemos tenido, es decir, son esa parte de las interpretaciones, sí, esa palabra se me olvida, hay palabras que a mí en el estudio se me olvidan, después las tengo claras. Esas perlas son que las interpretaciones que nosotros tengamos de las escrituras, ¿sí? Entonces, ¿qué dice? No des la palabra de Dios a los perros, a aquellos que no quieren entenderlas, a aquellos que no quieren aprender de ellas, a aquellos que quieren estar en medio de su loquera, en medio de estar con la rienda suelta y que no quieren escuchar la palabra, pues es que dicen, no lees lo santo a ellos. Y después dice que no lees las perlas, es decir, las interpretaciones delante de los cerdos, porque ahí dice, ni echéis vuestras interpretaciones delante de los cerdos. Es decir, no se las des a cualquiera, o sea, a cualquiera que se presente delante de ti y te diga, yo quiero aprender y yo quiero esto, primero tienes que tener ese discernimiento del Eterno, por eso este estudio de Mateo 7 pues se llama pide discernimiento. Tenemos que pedir ese discernimiento para andar de acuerdo a lo que el Eterno nos está diciendo, de acuerdo a lo que Él nos está mandando, ¿cierto? Y por eso sigue diciendo en la parte final y dice, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y esta parte sí es fundamental entenderla porque muchas veces nosotros hemos dado las escrituras, hemos enseñado y hay muchos que la tergiversan, que las dañan, que empiezan a utilizar y a hacer cosas que realmente no son. Y este es un error común que nosotros tenemos y es tratar de enseñarle a toda la gente las escrituras, las revelaciones que hemos aprendido, pero va a haber gente que realmente simplemente va a querer escucharte por escucharte. Hay otras que van a querer escuchar toda esa información para después ponerla en contra tuya, ¿sí? Y a ver, realmente esta parte que les estaba diciendo, que realmente si nosotros le echamos esto a los cerdos, ¿cierto? Y si realmente no miramos o no tenemos ese discernimiento correcto para instruirles, para discernir realmente quién es la persona correcta y cuál no, porque acá nosotros podríamos tener varias preguntas y decir, venga. Pues yo a quién le tengo que dar, o sea, si me dice acá que no, que tengo que cuidarme, pues tengo que ser
y tengo que ir realmente no con esa actitud de estar criticando y ay, con el más santo y yo soy el más santo y voy a ir a criticar a los demás, no, sino que tengo que ir con em, una actitud de humildad, una actitud donde yo me pueda acercar a los demás y pueda realmente enseñarles de la palabra a través de mi ejemplo. Lo primero que nosotros podemos mostrarles a través de qué? De nuestro ejemplo, las escrituras. Y esto pues es lo que va a hacer que primero se provoquen para conocer qué es lo que nosotros estamos haciendo, que nuestras reacciones no van a ser igual que los demás, ¿sí? Cuando preciso se nos saque el mal genio y no digamos palabrotas, sino que más bien empecemos con palabras de amor, tratar de pues de entender qué fue lo que pasó, ¿cierto? Pues van a haber actitudes que ellos van a decir, venga, ¿y qué fue lo que pasó? O sea, ¿por qué no me peleó? ¿Por qué no me dijo? ¿Cierto? O esta persona porque ha cambiado al 100%, por lo menos con las amistades, con la familia, que nos conoce al 100%, pues en vez de estarles criticando, decirles qué hacer, pues lo primero que tenemos es que mostrar ejemplo, mostrar que nosotros sí hemos cambiado y no hacer que ellos profanen o blasfemen del nombre del Eterno, porque muchas veces lo hacemos en ese de ir y criticar y decir lo que están mal, lo que realmente no es de acuerdo a las escrituras o de acuerdo a lo que nosotros hemos entendido. Por lo menos el yo ir a las personas que yo conozco de X o Y iglesia y decirles, no, mira, es que ustedes ya no tienen que guardar el domingo, ya ahora tienen que guardar el sábado porque es que esto, si ustedes siguen, están en pecado y están no sé qué, pues sería la peor manera en la que yo me puedo acercar a ellos. Lo mejor sería, ven, ¿por qué no estudiamos las escrituras? Yo quiero estudiar las escrituras contigo, o empezamos a darle o tirarle ciertos anzuelos, pues para ver si ellos lo cogen, ¿sí? Pero pues ahí es donde necesitamos en esa parte de saber, bueno, a quién. Yo sí realmente le tengo que dedicar mi tiempo y tengo que mostrarle esas interpretaciones que yo he entendido, esa palabra y podérsela dar a esa persona y no pues llevarme y hacer que ellos realmente después terminen yendo en contra de lo que es Dios y en contra pues incluso de nosotros mismos, ¿cierto? Después de haberles dedicado tiempo. Y esto sí que se ve muy comúnmente cuando nosotros empezamos a ser discipulados, cuando empezamos a seguir a guiar a los demás a los pies de Cristo o querer enseñar a las demás personas. Definitivamente esto es la parte más dolorosa porque si lo vemos con Jeremías. A lo largo de las escrituras se ve esa parte en todos, incluso cuando Samuel, el pueblo le dijo, vengas, que ahora queremos es un rey, o sea, ya tú estás viejito, ya no vas a estar para el trote de todo lo que necesitamos, pues necesitamos un rey, ¿no? Y pues a quién estaban despreciando, pues a Dios, literalmente estaban despreciando a Dios y por eso Dios le dice, ven, no te acongojes, no te entristezcas, no estés tan decaído porque no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, dijo el Eterno, ¿no? Entonces imagínense esas palabras y saber que cuando a nosotros nos rechazan, cuando realmente la gente no quiere aprender de las escrituras, pues ¿qué es lo que están haciendo? Están rechazando al Padre. Por eso nosotros en ese aspecto no debemos de cargarnos y eso es algo que ha pasado mucho a lo largo, a nivel más que todo de pastores, de líderes, porque se cargan pensando que ellos son los que tienen que convencer a la gente, que son los que tienen que hacer la obra cuando realmente nosotros solo somos ese instrumento, ¿sí? Por eso yo soy muy enfática en ese aspecto porque he entendido que la obra, que el trabajo, pues definitivamente no depende de nosotros, nosotros solo somos ese instrumento que él utiliza para ir y enseñarle a más gente.
pero eso no quiere decir que yo soy la que voy a transformar a las personas, que yo soy las que les doy el entendimiento, que yo soy la que hago el cambio o que mejor dicho les muestro todo y que ya entienden a la perfección. No, ese es el trabajo de quién? De Dios. Dios solo es el que puede transformar, Dios es el que va a llevar realmente esa luz, ese refrigerio, va a ir directamente a hacer esa sal y a mostrarnos y a utilizarnos como esa sal que realmente es necesaria. Porque ¿quién es el que maneja la sal? El chef, ¿cierto? Y en este caso el chef sería ¿quién? El Eterno. Nosotros seríamos esa sal, por así decirlo, ¿sí? Que Dios utiliza para ayudar a realzar el sabor eh, o para que las personas realmente reconozcan que ese chef sí puede sacarles el sabor de todos, porque nosotros podemos y todos nos podemos decir chefs, todos cocinamos, ¿cierto? Pero no todos sabemos sacarle el sabor a a todas los alimentos que nosotros conozcamos, ¿cierto? Hay personas que solo con hacer un huevo y ya eso sabe definitivamente delicioso, pero hay personas que definitivamente haciendo un huevo y eso saben de lo peor, ¿cierto? Entonces, eso mismo es lo que hace el Eterno. El único que realmente le puede dar el sabor, le puede dar el sazón a todo lo que nosotros tenemos, ¿quién es? El Eterno, no es nadie más. Por eso, nosotros lo único que podemos hacer es provocar, inquietar, hacer que las personas puedan entender esta parte y puedan volver a qué? Al Eterno, ¿sí? Que esa sería como la parte que realmente nosotros deberíamos de manejar. Entonces, nosotros no debemos llegar con la manera de ir y insistirle y estarle diciendo, ven, es que tú tienes que estar esto, si tú no guardas Shabbat, tú está en pacto, si tú no entiendes esto, no entiendes lo otro, pues no, porque pues eso va a hacer que nos menosprecien, eso van a hacer que empiecen a tener desprecio incluso de las escrituras y mucho más de Dios, ¿no? Por eso tenemos que evitar eso y evitar eso porque ellos están ignorantes, ellos no entienden esta parte y si nosotros añadimos más cosas, o como dicen, más leña al fuego, pues va a ser peor, va a traer peores consecuencias. Por eso lo único que tenemos que mostrar es que compasión. Cuando le compartamos que esté dentro de dentro de los límites donde nosotros respetemos ciertas cosas. Y esto yo lo pongo en ejemplo muy claro, por lo menos cuando tú le hablas a una persona homosexual, a una persona católica, ¿sí? Que tú no vas a ir a hablarle directamente de su pecado como tal, ellos ya los conocen, o muchos ni saben, pero tienen su imagen ahí, pero no es que la adoren o no la tengan tan enfática, ¿sí? Pero pues nosotros no debemos ir directamente a ese punto, sino decirle, ven, si tú quieres estudiar las escrituras, si quieres conocer de Dios, pues ven, mira, te enseño toda la Biblia de pasta a pasta, ¿sí? Que ya cuando lleguen a esos temas, tú le vas a decir, mira, acá está escrito, eso es un tema que no lo vamos a pasar porque tenemos que leerla de pasta a pasta, ¿sí? Acá nos dice esto, pero no le vas a ir tan enfático y no le vas a dar en la llaga, sino que sea Dios el que haga la obra. A ese punto es al que nosotros tenemos que entender y pues realmente Él es el que nos da ese discernimiento que nosotros necesitamos. ¿Para qué? Para llegar a esas personas y poder realmente cumplir pues con lo que Dios nos está llamando, ¿no? Por eso un ejemplo de esto, pues, ¿quién fue? Yeshua. Y acá ya es donde llegamos, a donde nos quedamos la clase pasada, ¿sí? Ya estábamos viendo toda esta parte, ahorita aclaré ciertos puntos que de pronto no alcanzábamos a ver la clase pasada, pero acá vemos un ejemplo muy claro que fue ¿quién? Yeshua. Yeshua fue un ejemplo muy claro porque por lo menos a él cuando fue a Nazaret, ¿sí? Recordemos que cuando él fue a Nazaret, pues la gente era muy apática, no quisieron recibirlos, incluso dice que no hizo muchos milagros
porque no había tanta fe, ¿sí? No había ese sentir como de decir, Dios, venga, voy a hacer esto y voy a utilizarlos. No, pues dijo, no, pues acá no creen en mí, pues yo para qué me desgasto, mejor voy y invierto mi tiempo, invierto todo lo que Dios quiere mostrar, pues en gente que sí tenga sed y hambre de Dios, ¿cierto? Eso fue lo que él hizo, por lo menos lo vemos cuando él pasó también por este pueblo de los samaritanos, que él quería pasar por allí, pero la gente como vieron que no, que él iba a Jerusalén, pues dijo, no, acá no vas a hablar, pues él cogió y fue para otra parte. No fue de los que se, ay, no, venga, no, si no quieren entender, pues le doy por este, y si no por este, y si no por acá, no. Sí, tampoco debemos de ser así. Eso no quiere decir que no les digamos, sí, pero tenemos que también tener una línea, un límite en el respeto, ¿sí? Porque eso es como a ti que por lo menos acá creo que, bueno, lo hablo en un ejemplo como de padres. Sí, a ti no es que, y por lo menos si nosotros empezamos a educar a los hijos o a los chicos, no es fácil que alguien venga y nos diga, venga, es que usted tiene que hacer esto con su hijo, porque es que vea, ese chino está así, 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 ese niño mire cómo es que se porta de mal, mal, mal y así, y te empiezan a criticar, ¿tú cómo te vas a sentir? Lo primero que pones es una barrera de defensa y lo primero que quieres es defender ¿a quién? A tu hijo, ¿cierto? No vas a dejar que lo trates mal, no vas a dejar que te hablen mal del niño enfrente de tu cara, o sea, ahí sí, yo creo que se nos sale el león y el tigre que tenemos adentro, ¿cierto? Con tal de defender a nuestros hijos. Es lo mismo que estaría acá. Cada persona que uno va y le toca ese tema, esa parte que ellos muy posiblemente saben que están mal, pues lo importante es que mostrarle que Dios también quiere cambiar sus vidas en otro aspecto, en el mal genio, en las actitudes que tienen con los demás, en el orgullo, en ver a un Dios misericordioso desde un principio, porque nosotros eso es algo que tenemos tan erróneo o que teníamos tan erróneo, el pensar que Dios pues era un Dios malo que iba a prenderle fuego a todo el mundo, a todo aquel que no le siguiera sus principios y que realmente era un Dios castigador, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento, pues con Yeshua vemos a un Dios amoroso, un Dios piadoso, un Dios de misericordia. Pero si nosotros, como hemos venido estudiando todas las escrituras, vemos que ha sido misericordioso siempre y todavía nos sigue teniendo misericordia. Y esa es la idea y eso es a lo que nosotros debemos de centrarlo en el momento de compartir a los demás. Y esto fue algo que Yeshua hizo porque él a quienes eran las que más le iba y le mostraba las escrituras. Sí, hablaba con judíos, sí, estaba con ellos, pero no enfatizaba en algo que ellos estaban haciendo mal. Iba y les decía, pero no estaba clavándoles ahí en el aguijón. Sí, todo lo que hemos visto a lo largo de todo este capítulo 6 que estudiamos, el 5 que estudiamos, y ahorita en este capítulo 7 les da ciertos principios y les muestra cómo aplicarlos, pero no se va a decirles, mires que en tu vida hiciste esto, en tu vida hiciste esto y en tu vida hiciste esto. No, ¿cierto? Antes lo contrario, antes hace como para que ellos confiesen en su maldad y se den cuenta de su error, pero ¿a través de qué? A través de las escrituras, sin tocar el tema, sin ir directamente al blanco, sino realmente que se den cuenta con lo que ellos conocen y con lo que se les está dando a entender. Esa es la idea, ¿sí? Y algo que realmente eso pasaba así, y Yeshua, pues realmente él fue uno que era bueno, nadie cuestionó su autoridad, si él vino a dar realmente su palabra tal cual, como era, como Dios la decía, hablaba, si era gris, pero lo mostraba de manera con autoridad, sabiendo la verdad, ¿cierto? Para nosotros es difícil porque pues nosotros no somos Dios, nosotros no conocemos todo lo que Dios, ¿cierto? Nos dice, no conocemos a cabalidad todo,
pero sí podemos que pedir ese discernimiento para saber a cuáles personas tengo que hablarles, a cuáles personas yo me tengo que dedicarle tiempo, a cuáles realmente son esas personas que van a querer conocer de Dios, pero de corazón, pero de realmente de lo que Dios espera, ¿sí? Sin llevarlos a qué, a blasfemar. Y pues también darle a conocer a todos sin llegar a que ellos terminen blasfemando mucho más de Dios y luego se pongan y se vengan en contra de nosotros y mejor dicho nos hagan la vida de cuadritos, ¿sí? ¿Y cómo le hacemos para no equivocarnos? ¿Cómo le hago yo para no caer mal y no estar mirando o no escoger preciso a la persona que no se debía o darle realmente todas esas revelaciones y que las personas la hayan tendido y la hayan tergiversado a tal punto que lo que hizo fue manchar mi nombre? Porque eso es lo que hacen. Muchas veces utilizan algo y lo sacan fuera de contexto y te manchan a ti toda tu reputación. Y esto es donde podemos ver a una persona con actitud de rechazo y muchas veces, a veces nos enfocamos en aquellos que sí están y quieren escuchar las escrituras y a ellos es a los que les damos cuando a veces se acercan así con sutileza, mirando qué es lo que uno sabe para después cogerlo en nuestra contra. Pero a veces van a haber personas que tienen esa actitud de rechazo, esa actitud de no querer saber, esa actitud de que no, a mí no me digas nada, no me hables nada de eso, pero en el corazón, pero en el fondo te están viendo y están observando lo que tú haces. Y cuando menos te esperes, esa persona te va a dar grandes sorpresas a ti. Sí, y puede que no esté estudiando contigo, puede que no te quiera escuchar a ti, pero sí va a haber otra persona a la cual va a escuchar. Lo principal es que tú muestres ese ejemplo, ese testimonio de vida que realmente nosotros deberíamos demostrar, ¿sí? Y eso es algo que nosotros debemos de estar porque hay personas que hablan muy políticamente y eso es algo que nosotros nos tachan mucho a nosotros los colombianos porque somos muy políticos al arreglar las cosas. No vamos a la gente y enfrentamos, bueno, eso no todos, hay ciertos lugares en Colombia, bueno, más acá en Bogotá, somos más apolíticos, más a tratar de darle vueltas al asunto con tal de, pues, de que no se arme el meollo, ¿sí? Y no somos tan directos como lo son en otros países. Por lo menos acá, cuando uno no quiere ir a una invitación, uno le dice, sí, sí, claro, yo voy, pero no, ay, pero es que me salió tal cosa y esto, lo otro, en vez de rechazarlo así de frente, pues uno le saca muchas vueltas y eso es realmente eso es lo que pasa a veces así cuando a nosotros nos tiran el avión, ¿cierto? Como que, ay, sí, te paro bolas y hay como, ay, como para sacarlo del paso, ay, porque para que no se disguste, para que no se sienta mal, ¿sí? Y te escuchan y todo, pero realmente no están interesados en las escrituras, ¿sí? No quieren saber nada de ti o específicamente de Dios, ¿sí? Entonces, acá es donde nosotros tenemos que tener claro esto y por eso pues tenemos que estar que pidiéndole discernimiento a Dios, porque ¿cómo vamos a saber a quién darle y a quién realmente quién está queriendo salir de esas algarrobas, de esos cerdos, de esa persona que ya no quiere vivir o de comer de lo que el mundo le da, sino de lo que Dios le da? Pues es difícil determinarlo, ¿sí? Porque hay veces va a llegar una persona que te va a preguntar y te va a preguntar y te va a preguntar y tú como que esta persona como que me quiere buscar la caída, como que esto, ¿sí? No estoy diciendo que está mal, puede que sea una persona que quiera conocer de Dios y que tenga esa curiosidad, ¿sí? Que a veces a nosotros nos falta, ¿no? A veces nos falta esa curiosidad de estar investigando, investigando, investigando. Y muy posible ellos también nos ayuden a nosotros a crecer. Hay personas que lo vienen realmente de corazón porque tienen esa sed, esa curiosidad de aprender más.
pero hay otros que lo hacen e interrogan, pero para saber y conocer qué son tus pensamientos, para después, como les decía antes, poder tergiversarlos y poder dañar realmente todo lo que tú estabas diciendo, ¿sí? Y eso es lo que nos va a decir desde el verso 7 en adelante, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿No hay dudas, preguntas, inquietudes? No, Yuli, todo bien, gracias. Todo entendible, Juliet, gracias. Vale. Entonces, sigue acá en el verso 7 y nos sigue diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas dádivas, cosas a los que piden? Bueno, darás buenas cosas a los que piden. Entonces, imagínense acá, o sea que, y acá estos versos se han sacado fuera de contexto, como diciendo, pídele a Dios, eso pídele todo lo que tú quieras, Él te lo va a dar, Él es tu Padre, ¿cómo te va a negar las cosas, cierto? Pero si vemos, el capítulo viene desde antes hablando en qué, en cómo yo debo de distinguir a quién yo tengo que darle esas perlas y a quién yo debo darle esto, lo santo. ¿Sí? Eso es a lo que viene. Y recordemos que anteriormente no había títulos, no había versículos que separaran, sino ellos iban escribiendo una idea completa, como cuando tú mandas una carta a X persona, tú mandas todos tus pensamientos y eso es una carta directa, puede que sea de una hoja, puede que sean de 2 hojas, 3 hojas, sí, pero toda va directa, no hay puntos intermedios, no, es que este es un tema y después le voy a hablar de otro tema, ¿no? Eso viene todo ligado, ¿sí? No viene algo separado y esto viene a ser complemento de lo que nos está diciendo en los versos anteriores, mucho más en el verso 6, ¿sí? Y esto es algo que si nosotros empezamos a estudiarlos así, pues realmente vamos a entender mucho mejor las escrituras. Y por eso es que en Lucas, Yeshua nos dice lo siguiente, dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Estamos ligando esta parte, o sea, ¿quién es el que nos da el discernimiento? ¿Quién es el que nos da las revelaciones? ¿Quién es el que nos da el entendimiento de las escrituras? ¿Quién es? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ese soplo de vida que solo lo puede dar el Eterno. Cuando nosotros pedimos esta parte de discernir, bueno, yo a quién tengo que darle las escrituras, a quién tengo que enseñarle, pues eso, ¿quién te lo va a dirigir? El Espíritu Santo. Él te va a guiar realmente a las personas indicadas a las cuales tú tienes que enseñarles, a las cuales tú vas a dedicarle tiempo. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, pues Él dice, no se lo va a negar. Dios no te va a negar esa llenura, ese poder de saber quién realmente está y quiere saber más de Dios que el que no, ¿sí? Eso es algo que podemos ver y el pedir el discernimiento es pedir al Espíritu Santo que nos esté dirigiendo, que nos esté llevando realmente hacia donde Dios quiere que nosotros vayamos, ¿no? Y entonces, pues al estudiar esto, pues a veces por eso se saca en ese contexto, se saca todo esto, pídele y se os dará. Ay, no, eso, pídale a Dios y eso Dios se los va a dar, pídale una casa y Dios te va a dar lo que tú quieras.
pídele y pídele y pídele y esto lo han sacado tan de contexto porque ni siquiera leen todo el capítulo como para decir, venga, es esto. Es como cuando nosotros entramos en una conversación y preciso solo escuchamos la parte final y nos sentimos agredidos y dañados por esa parte o de pronto nos sentimos muy emocionados cuando definitivamente ni siquiera estaban hablando de ti, ¿sí? O sea, eso es algo que ha pasado. Y eso es así, es como cuando empiezan los chismes, los malentendidos, porque no se escuchó sino cierta parte hasta la mitad y no se terminó de escuchar todo lo que estaban diciendo, ¿cierto? Entonces, imagínate, eso es lo que pasa. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa parte de entender todo conforme al contexto del que se está hablando y no sacarlo fuera de contexto. ¿Sí? Entonces acá, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pídele al Señor, ¿qué? Discernimiento. Si tú le pides, Él te va a dar. Si tú buscas discernimiento, Él te lo va a mostrar, ¿cierto? Y si tú llamas y estás a la expectativa de lo que Dios te está diciendo, pues realmente Él te va a abrir las ventanas del cielo y te va a botar todo ese discernimiento del cual vamos a entender, ¿cierto? Y de esta manera, pues vamos a llegar el momento a tener esa sabiduría como la tuvo Salomón en su momento. Puede que no mm, de la misma dimensión, pero sí la vamos a tener, ¿sí? Y vamos a poder que exhortar y vamos a poder llegar a la gente a mostrarle realmente el camino, pero de manera con amor, con misericordia, con compasión, sin necesidad de estar dando tanto recodeco, por así decirlo, o ir directamente a mostrarle su pecado cuando pues la mayoría de los que quieren entender y conocer realmente el Eterno saben que le están fallando, saben que no son buenos, saben que esto y piensan que Dios por eso no los va a perdonar, ¿cierto? Yeshua siempre iba al grano, ustedes ven, y él siempre sabía los pensamientos de los demás, ¿no? Dice que, ay, estos estaban pensando dentro de sí, Yeshua les contesta directo al grano, directo con lo que estaban pensando. Imagínate nosotros llegar a tener ese discernimiento que tuvo Yeshua, no lo vamos a tener en esas dimensiones, a escuchar lo que la otra persona está pensando, pues imagínate, sería mucho más fácil, ¿cierto? Pero pues no lo vamos a tener a tan alto grado, pero sí el Eterno nos puede guiar a qué, a entender y a conocer realmente qué es lo que nosotros debemos de hablar, ¿sí? Y por eso acá ya cerrando todo este capítulo, nos cierra con esto de la parte del discernimiento, ¿sí? Pero pues ya nos va a hablar un poquito más hacia también el discernimiento de saber quiénes son esos falsos maestros y quiénes están realmente de acuerdo a las escrituras, ¿sí? Porque así como hay discípulos, ¿sí? Que son buenos y que son malos, unos que sí quieren agradar a Dios, otros que quieren ir en contra completamente de Dios, así también hay maestros, así hay también personas que nosotros a veces escuchamos y pueden que nos estén llevando a nosotros realmente a blasfemar de Dios sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Y por eso, pues nosotros necesitamos que discernir también de los falsos a los buenos maestros, de saber, a ver, yo aquí quién le estoy aprendiendo, si realmente ustedes puedan discernir si realmente yo estoy bien o estoy mal, sí, o Joseph o Rafa o las personas que ustedes están escuchando, si realmente vamos conforme a las escrituras o no. Y esto es lo que nos ayuda también a hablar. Y eso fue lo que también Yeshua nos empieza a decir acá en el verso 12, ¿sí? Que dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Imagínate, ¿no? Este versículo cierra todo esto del juzgar a los demás, cierra toda esta parte y es que también el tratar a los demás, el que así como yo no quiero que me hagan tal cosa, pues yo tengo que ser igual que ellos, pero también andando como de acuerdo a lo que dice la ley
y los profetas. El tratar de evitar de lastimar, porque yo sé que si yo llego de tal modo, a mí me van a lastimar, pues yo no voy a llegar de ese modo a donde los demás, ¿no? Y por eso todas las escrituras, pues se resumen en qué, en el prójimo, en el amor al prójimo, en mostrar misericordia, en mostrar clemencia, ¿sí? Y esto pues realmente era algo que se hablaba mucho para la época de Yeshua, ¿sí? Y pues Gilel, para los tiempos de Yeshua, pues también y que hemos hablado, ¿cierto? A lo largo de todos los estudios de estas dos escuelas de Gilel y de Chamay, ¿cierto? Y pues ellos dan a conocer las escrituras. Unos eran muy famosos por ser un poco más flexible, otros mucho más estrictos, ¿cierto? Pero vamos a ver que todos han hecho realmente de acuerdo a lo que a lo que nos dice las escrituras. Y esto es realmente se cuenta una historia de estos dos, de estas dos escuelas, más que todo estos dos rabinos, y es una historia que se cuenta a nivel de la ley oral, pero pues cabe muy bien mencionarla. Y igual les voy a dar dónde las pueden encontrar. Esta historia dice lo siguiente. Hubo otro incidente que involucró a un gentil que se presentó ante Chamay y le dijo, conviérteme con la condición de que me enseñes toda la Torá mientras que estoy parado en un solo pie. Imagínate, ¿cuánto tú duras parado en un solo pie? No duras un minuto, puedes que durar menos, ¿cierto? Y pues hay unos que sí tienen harta equilibrio, ¿cierto? Hay otros que no. Imagínense a este hombre, pues, ¿qué dice? ¿Qué hizo el Chamay? Dice, Chamay lo empujó con el codo de constructor en su mano y esta, dice, esta era una vara de medir común y Chamay era el constructor de oficio, o sea, él se la pasaba construyendo. Dice, el mismo gentil se presentó ante Gilel, lo convirtió y le dijo, lo que es odioso para ti, no lo hagas a otro. Eso es toda la Torá y el resto es su interpretación. Ve y estudia. Sea, se la resumió muy clarito con lo mismo que estamos viendo acá con Yeshua, que es que le dijo Yeshua, ven, mira, no hagas. Y eso lo vemos en el 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo lo que quieran que hagan con vosotros, o sea, imagínate, acá dice todo lo que es odioso para ti, no lo hagas a otro. O sea, todo lo que te ofende, todo lo que te irrita, todo lo que te lastima, no lo hagas a otro. Eso pues puede ser muy fácil, ¿cierto? Pues de evitar, porque, ay, a mí no me gusta que me saquen el mal genio, yo trato de no sacar el mal genio. A mí no me gusta que me ofendan con esta palabra, pues yo voy a tratar de no utilizar esas palabras. Y así sucesivamente, pero Yeshua lo lleva a algo mucho más allá. Si tú quieres y así como a ti te gusta que te traten, pues tú debes de tratar a los demás. Y podríamos decir que Yeshua lo dijo pues muy fácilmente, coger y servirle y hacer y mostrar a los demás como a mí quisieran que a mí me trataran, ¿cierto? A mí me gusta que me sirvan, pues venga, yo tengo que ir a qué? A servir, ¿cierto? Ay, a mí me gusta que me hablen bonito y muy delicado, pues yo tengo que hacer lo mismo, ¿cierto? Esas son las cosas complejas porque a veces no estamos dispuestos a mostrarle ese amor a todo el mundo, de enseñarle y mostrarle ese amor, ese afecto que a veces a nosotros nos gustaría sentir, ¿no? Por eso Gilel dice, pues lo que sea odioso para ti, no lo hagas a los demás. Eso es muy fácil, eso lo han dicho. Incluso es un dicho muy común. Lo que no quieras que te hagan, pues no lo hagas, ¿cierto? No te lo hagas a los demás. Y uno incluso se los enseña a los demás, ¿no? Pero acá dice... Todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, o sea, como quieres que te traten, que te hablen,
que te digan las cosas, que te enfrenten, ¿cierto? O que te apapachen, todas esas cosas, pues también debemos de hacerlo con los demás. Así como tú quieres que te enseñen las escrituras, como a ti te gusta recibir la palabra, pues así mismo debes de transmitirla a los demás, ¿sí? Eso lo dijo en sentido que positivo. ¿Y en qué diferencia esto a lo que, a lo que Gilel dice? Pues es más fácil si nosotros nos encerramos en un cuarto y por lo menos lo que Gilel, pues para no lastimar a nadie, para no ser odiosos con nadie, pues más fácil, nos encerramos en nuestra habitación y ahí podemos cumplir esto que Gilel estaba diciendo, ¿cierto? No habría nada de malo. Pero, ¿qué pasa con lo que Yeshua dijo? Yo entonces ahí tengo que buscar a alguien para mostrar amor, para buscar y cumplir eso que a mí me gusta que hagan conmigo, pues yo también quiero hacerlo con los demás, ¿cierto? Eso es algo que se podría ver esta parte, ¿no? Imagínate, ¿no? Y pues eso es algo que a veces nosotros enfatizamos en cumplir, en que vayamos, pero a veces se nos olvida el tratar a los demás como nos gusta que nos traten, con respeto, con sinceridad, con amabilidad. Y a veces lo primero que hacemos es tirar el baldado de agua fría en frente de los demás y hacerlos sentir mal. Entonces, si queremos guardar Torah, pues, ¿qué tenemos que hacer? Dedicarte a hacer a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti, cómo te tratarían, el respeto que tú quieres recibir, las palabras que tú quieres recibir, cómo te gusta recibir a ti la amonestación, cómo te gusta a ti que te digan las cosas, pues lo mismo debe de hacer con los demás, implementar esto, ¿sí? Cada vez que esto y pues ya aquí cerraríamos toda esta parte, no sé si hasta acabamos bien, ya acabar ligar toda esta parte de pedir discernimiento también con otros temas como son la falsa religiosidad, la falsa doctrina y los falsos maestros. No sé si hasta acabamos bien, no tengan alguna duda. Todo bien, Julie, muchas gracias. Vale. Bien, todo bien. Gracias. Ujú, vale. Entonces, si vemos, ahí vamos entendiendo lo que Yeshua nos está diciendo y realmente son cosas muy duras, son cambios que a veces nosotros no los vemos de esa manera, pero pues que es muy bueno empezarlos a poner en práctica. Ya en el verso 13 nos empieza a decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y acá no sé si a ustedes se acuerdan, este, bueno, estos dos textos vienen, de aquí sacaron un poema, no, un poema, no, una imagen más bien, estoy ligando con otro. Hay una imagen donde hay dos caminos, ¿cierto? Hay uno que muestra un camino muy estrecho y hay otro muy ancho. El ancho, pues toda la gente iba, pero pues era un abismo, en cambio el estrecho llevaba a un lugar, un paraíso muy bonito, muy de todo, ¿cierto? Esa imagen está basada en este texto, ¿sí? Por lo menos también el camino ancho, el camino estrecho, ¿sí? Todo eso lo muestra acá. Y para entender esto, pues necesitamos definir dos puntos importantes. El primero, la puerta, ¿sí? Que ahí está subrayada con amarillo. Entonces vamos a entender quién es la puerta o de qué puertas nos está hablando. Pues para entenderlo, Yeshua nos dijo, ¿sí? En un momento que él era la puerta. Lo dijo en relación con qué, con el redil de las ovejas. Dijo, yo tengo mi redil, yo soy la puerta, el que quiera entrar y hacerles daño, pues primero tiene que pasar por mí, ¿cierto? Eso es algo que él dijo. Y esto realmente lo podemos ver a lo largo de las escrituras. Y para entender muy bien qué quiere decir la puerta de las ovejas, y es que por lo menos para la época de Yeshua, no sé si acá tengo una imagen, creo que no les puse imagen. No.
Para la época de Yeshua, recordemos que el hacer un redil y casi siempre se construía en piedras y eh, se hacía un tipo de esto, déjenme medio les explico. Se hacía un tipo de esta parte así, ¿sí? Esto mirándolo de manera desde el cielo, por así decirlo, una vista panorámica desde arriba. Todo esto lo tenía que construir ¿con qué? Con piedras, porque era la única manera más fácil de guardar o resguardar las ovejas de un lobo, de un oso, ¿sí? Y pues ellos qué hacían, construían eso, imagínate todo el tiempo de construir esto, piedra sobre piedra, así hasta empezarle a dar la forma, así hasta que quedaron una puerta acá chiquita, esta puerta chiquita, donde qué hacía el pastor, se sentaba ahí y él era, o sea, si el lobo o el león quería pasar y comerse las ovejas, pues primero tenía que pasar ¿por quién? Por el pastor. Primero tenía que agredir, primero tenía que matar al pastor para así comerse las ovejas. ¿M? Y realmente esto nos implica realmente muchas cosas. Por eso dice que es que el que los asalteaban, el que entraban por acá, el que pasaba por acá, pues realmente eran ladrones, eran hurtadores, ¿sí? Eran gente pues que no entraban directamente por la puerta, por donde deberían entrar, ¿no? Y es acá vemos realmente esta importancia de conocer realmente la cultura, pues para poder entender mucho mejor los simbolismos que daba Yeshua acá en cuanto a todas las escrituras, ¿sí? Y y por eso en Juan 10:15 pues nos dice, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Por qué las estaba poniendo? Porque él literalmente se ponía en en la puerta y si no, y si él lo quería pasar, pues primero tenía que llevarse al pastor, primero tenía que atacar al pastor y morir. Si no lo mataba o era el lobo o era el pastor, ¿sí? Imagínate, por eso es que cada pastor estaba dispuesto a dar su vida por las ovejas con el fin de cuidarlas, ¿sí? Y esto realmente lo podemos ver con aquellos que quieren saltarse la barda, pues viene siendo ¿quién? Los falsos profetas, aquellos que no entran por la puerta, que no aceptan la autoridad de Yeshua, sino que quieren robarse las ovejas haciendo mil maromas en vez de realmente llevarlos al pastor y conocer la puerta que definitivamente es la única que nos lleva a la salvación, ¿no? Y el segundo término o la segunda simbolismo al cual debemos de prestarle mucha atención, ¿cuál es? El camino. Y Yeshua también lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que nos dice? Yo soy la interpretación correcta de la instrucción. Porque ¿qué significa Torah? Instrucción, camino, dirección, ¿cierto? Es lo que nos lleva directamente al Padre. ¿M? Ya al entender esto, que Él es el único que puede llevar las ovejas directamente ante Dios, que es el único que puede cuidar y que da la vida por sus ovejas, ¿sí? Imagínate, ¿no? Entonces acá definitivamente podemos considerar ese pastor que tenemos, ese líder que tenemos, que no hay nadie como él. No hay a quien nosotros podamos recurrir sino a él, ¿cierto? Y esto es algo que nosotros podemos ver y es que lo interesante es que muchos enseñan que hay cosas bonitas, que cosas edificantes, pero que los de ovejas solo hay una puerta y es algo que debemos de recordar. Hay una sola puerta, no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no es dependiendo de qué institución yo vaya, no es dependiendo de qué denominación yo vaya, no. Eso, la única entrada al redil, la única entrada al pueblo de Dios, pues ¿quién va a ser? Yeshua, ¿no? Nuestro libertador, aquel que realmente, pues va a dar
la vida y pues que ya dio la vida por sus ovejas, ¿no? Él lo hizo allí en la cruz y eso lo podemos ver también en el Salmo 109:3. Reconoced que el Eterno es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Ovejas de su redil, por así decirlo. Él es el que nos constituyó como ovejas y si nosotros no reconocemos su autoridad, y no entendemos ese gran sacrificio que hizo Él por nosotros, pues definitivamente estamos perdidos, ¿no? No podríamos realmente hacer y llegar a hacer lo que Dios nos está llamando. Por eso nosotros hemos sido compartidos, llamados a que a compartir las escrituras, a no olvidar este gran amor que Él está dando por nosotros, a no olvidarnos que Él es el que se está poniendo allí con tal de asegurar nuestras vidas, con tal de asegurar nuestra salvación. ¿M? Y por eso a nosotros nos constituyó como ayudantes, a algunos como pastores, evangelistas, maestros, profetas, pastores, y no solo eso, sino en diferentes otros aspectos, ¿sí? A todos nos dio un llamado en específico. Puede que ustedes no se sientan con el llamado de, de ir y predicar a las naciones o por lo menos enseñar así una clase. De pronto ustedes no sienten ese llamado, pero sí cada oveja está establecida para cumplir ¿qué? Una función, un llamado en específico. Cada oveja necesita pasar por la puerta del pastor, traer a otras que realmente quieran reconocer al Eterno. Y a veces por más que tengamos ese don de la enseñanza, por lo menos en mi caso, ¿cierto? Y si no reconocemos la instrucción de Él, si no reconocemos que Él es la autoridad, que yo solo tengo este don para dirigirlos a ustedes, a todos los que realmente quieran aprender del Eterno, pues de dirigirlos a dónde? A la puerta. Si yo no entiendo eso, pues estoy haciendo lo incorrecto, ¿sí? Y no estaría haciendo la función y no estaría realmente cumpliendo la función para el que el Señor, o por la que el Eterno me llamó. Ahí ya que estaríamos siendo falso profeta, falsa maestra y pues realmente estaríamos haciendo lo contrario. Por eso es que nuestra función pues debe ser de los perros ovejeros, la cual todos tienen que llevar a ¿qué? A las ovejas a los pies de Yeshua. Y esto me hace recordar mucho, y ayer lo estaba estudiando con una persona, esta parte de la pesca milagrosa que tenían que hacer los discípulos, echar la red, ¿cierto? Al lado derecho, con mostrar misericordia a la red de las escrituras, ¿cierto? Y donde tenían que echar la red en el mar, ¿cierto? En las naciones. Tenían que ir y buscar. Ellos cogieron y conquistaron, o bueno, a través de la red, atrajeron muchos pesos y los llevaron a ¿quién? A los pies de Yeshua, aquel que iba a ser la autoridad máxima. Eso es algo que acá mismo nos está hablando, que el único que puede tener autoridad de decir si debe o no debe, si está bien o no está bien, ¿quién es? Dios, ¿cierto? O Yeshua. Y lo único que nosotros podemos es que llevarlos, darle a la gente a entender que nosotros no somos más sino que obreros, sino que trabajadores, y el único que tiene la última palabra de decirte si no eres o eres, ¿quién es? Dios, ¿cierto? Pero pues también necesitamos ese discernimiento que estábamos viendo anteriormente. Por eso no es que, ay, no, ven, yo te enseño y te explico todo lo que tú tengas de duda cuando a veces ni siquiera nosotros entendemos. Lo único que podemos decir, no, mira, escucha este estudio que está basado en las escrituras y acá habla algo acerca de este tema, ¿sí? Pero pues necesitas estudiar todas las escrituras para entender muy bien todo lo que Yeshua te quiere decir acerca de un tema en específico, ¿cierto? Porque a veces estudiamos la Biblia por temas y a veces pues que estudiemos muy bien, pero vamos a quedar muy cortos porque no tenemos el contexto general de todo lo que nos dice las escrituras. Eso es lo mismo que leer por lo menos un libro
de X cosa, ¿sí? Por lo menos ahorita se me viene, es la saga de Harry Potter, ¿sí? Que no es recomendable, pero es algo que lo podemos, para que ustedes lo puedan entender. O bueno, si ustedes no se han visto eso, entonces una serie de libros que venga tipo novela, que vengan con diferentes tomos, ¿sí? Si ustedes solo toman, digamos que esta serie es de 7 tomos como tal, y ustedes solo toman el quinto y se basan en eso, y ustedes dicen, ah, ya lo entendí porque leí todo el tomo 5, pero ¿qué pasa con el resto? Hubo cosas que tú no llegaste a entender a la totalidad, si no leíste los capítulos o las series anteriores o los tomos anteriores, ¿cierto? Eso es lo mismo con las escrituras. Nosotros no podemos desligar ninguna cosa, sino que podemos decirle, mira, puedes enfocarte en este estudio, pero en este estudio también lo encuentras, pero en este audio también lo encuentras. Entonces, pues, ¿qué te estás diciendo? Mejor dicho, estudia las escrituras, así como le dijo Gilel a este gentil, mira, sé, y no le hagas algo a los demás que no quieres que te hagan, lo demás es que, lo demás tienes que ir y aprenderlo y estudiarlo, ¿sí? Pero principalmente empieza por ello, ¿no? Entonces, ¿qué es más relajado? Pues es más relajado dirigir las ovejas al redil, dirigir a las ovejas a la puerta donde está el Mesías, donde está el pastor, donde él sí va a decir, venga, estas son mis ovejas, entren y acá yo las protejo, yo soy las que les voy a mantener, yo soy el que les voy a cuidar, yo les voy a llevar a pastos verdes, yo le voy a dar la interpretación correcta, pues imagínate. ¿Qué trabajo estaríamos haciendo nosotros mientras que Yeshua está allí tratando de cautivar nuestros corazones? Nosotros como simples instrumentos estaríamos igual que el perrito, esperando las instrucciones allí, descansando, gozándonos, ¿cierto? Mientras que Él está haciendo toda la obra. Cuando entendemos esto, pues realmente podemos entender que nosotros, pues nosotros no podemos hacer nada. ¿M? Que el único que lo hace realmente es ¿quién? Dios, ¿sí? Y aunque digamos 2 o 3 palabras, o mejor dicho, consejos súper bien y tengamos nuestro psicólogo a la cabeza, pues realmente, pues no vamos a estar realmente llevando si lo hacemos conforme a nuestros propios principios, sino que si lo hacemos realmente de acuerdo a lo que dice la voluntad de Dios, pues va a ser mucho mejor, ¿sí? Por eso no debemos olvidar, y es algo que debemos de estar recordando, que todos los días, si es que solo hay una puerta y esa puerta es estrecha y esa puerta tiene un nombre y esa puerta es la única entrada a la salvación. ¿Y quién es? Yeshua. No hay otra, no hay otra manera, no hay otro camino. Y por más que muchos digan, no, pero es que Yeshua no es un simple hombre, no, lo hemos comprobado a lo largo de las escrituras, que el único que va a liderar las ovejas, que el único que realmente va a darles el camino real, ¿quién es? Yeshua. ¿Por qué? Porque tiene la autoridad, tiene la potestad, tiene el conocimiento verdadero, ¿sí? Que lo que nosotros no tenemos. Y lo que muy posiblemente ahorita yo les esté diciendo, mira, esto es por acá, muy posiblemente mañana, en 8 días, en 15 días, o bueno, en muchos años después también, Dios muestra otra revelación y que tengamos que cambiar el chip otra vez. Así como cuando nos sacó el cristianismo y nos empezó a mostrar todo esto, qué totazo nos dimos, ¿no? Como diciendo, no, yo creía que estaba haciendo las cosas bien, pero cuando me di cuenta estaba haciendo todo mal, ¿no? Imagínate. Y pues eso es algo que también el Eterno va a juzgar a todos aquellos falsos profetas, a todos aquellos malos maestros, pastores que se están realmente aprovechando de las ovejas. Y esto lo vemos con Ezequiel 34, donde él dice que él un día va a venir y él mismo es el que va a enseñar a sus ovejas, donde él mismo las va a venir a traer y les va a quitar las ovejas a estos pastores asalariados, a estos pastores que solo le están robando y las están trasquilando, y las va a volver a traer al Mesías.
que gracias al Eterno, pues nosotros estamos acá tratando de buscarle a Él, tratando de conocer de Él realmente como Él quiere que nosotros seamos. Entonces, por eso si nosotros estamos realmente interesados de llevar las ovejas a los pies de Yeshua, de que las ovejas conozcan a su pastor, que eso es realmente nuestra tarea no es que nos estén mirando a nosotros, que nos reconozcan a nosotros, sino que reconozcan a Yeshua, que vean todo lo que él hizo por nosotros, que vean qué fue lo que él hizo, pues realmente ahí es donde vamos a tener esa interpretación correcta. Y muy posiblemente el Eterno pues nos lleve de más a más, es decir, que empecemos a cumplir realmente la voluntad que Él tiene en nosotros, ¿sí? Por eso es que si nosotros lo llevamos a Él y le enseñamos estas palabras, estas letras en rojo a todas las personas, a las que ellas que quieran escuchar, pues realmente van a decir, este tiene autoridad, este realmente entendía, ahora ya entiendo por qué me pasó tantas cosas cuando yo no supe controlar mi mal genio. Ah, ya entiendo por qué me pasó esto y esto y esto cuando realmente yo no acepté que estaba yendo por el camino bueno y por eso me vinieron todas estas consecuencias, ¿no? Qué es lo que realmente ahorita podemos entender, ¿cierto? Por eso cuando dice el camino es ancho y este es el que lleva a la perdición, pues realmente es así, porque es muy fácil ir de acuerdo a lo que el mundo te está diciendo, de acuerdo a las doctrinas que el mundo te dice, de acuerdo al pensamiento del mundo es muy fácil. Pero ve y ponte del lado de Dios, ve y empieza a hacer las cosas de Dios, pues ahí es donde vas a empezar a sentir persecución, donde ya no va a ser todo color de rosa, donde ya tú metes la pata y te viene la consecuencia cuando tú miras a otros y están haciendo y o fallaron en lo mismo que tú, pero no tienen ninguna circunstancia, no tienen nada y esto es algo que también he estado entendiendo en estos días y es que realmente Dios castiga pues al que es su hijo, ¿no? Es como nosotros podemos ver a nuestro hijo haciendo algo mal o a un ser querido, sea sobrino o primo, que nosotros conozcamos y tengamos la autoridad de dirigirlo, ¿cierto? Pues, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a disciplinar. Le vamos a enseñar, eso está mal. Pero ¿qué va a pasar cuando nosotros veamos a un vecino, a un hijo de otro amigo? Pues nosotros no le vamos a decir nada. En nuestro interior diremos, uff, este niño sí que le falta disciplina o le falta tal cosa, ¿cierto? Pero pues no vamos a ir a engañarlo y no vamos a ir a amonestarlo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no es de nuestro redil, no está bajo nuestra autoridad, bajo nuestra protección. Es lo mismo que pasa a nosotros con Yeshua, ¿sí? Con el Eterno. No, no, el Eterno no va a estar disciplinando a todo el mundo y puede que uno esté robando, el otro matando, el otro haciendo mil cosas o el otro esté haciendo mil barbaridades, ¿sí? Y no tenga castigo, pero nosotros vamos y nos cogemos 100 pesos de la mesa y preciso ahí nos vino el castigo y preciso ahí sí, mejor dicho, se armó el alboroto solo por eso, ¿no? Y eso es a veces lo que pasa cuando nosotros realmente estamos bajo la autoridad del Eterno. Por eso nos dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Por eso Yeshua dice, yo soy el camino. O sea, solo hay un camino, solo hay una dirección, solo hay una senda que realmente me lleva a la verdad. Espacioso es el camino, va a haber muchos caminos que te van a dirigir a diferentes lados, pero menos a la verdad, menos a lo que el Eterno te está queriendo decir. Y es lo mismo que hoy podríamos decir. ¿Cuántas veces yo por lo menos cuando estaba en la iglesia cristiana, yo decía, venga, ¿y por qué tanta eso? ¿Quién, si será que yo seré salva por estar en esta iglesia o estar en otra? ¿Mm? A veces uno se les venía esas dudas, imagínate
todas estas denominaciones que hay actualmente, ¿sí? Y todas dicen que son la salvación, todas dicen que son las únicas que llevan al cielo, pues imagínate cómo nosotros podríamos entender eso. Nosotros, ¿será que todos esos caminos que ellos están diciendo que es el correcto, realmente es el correcto? Por eso nosotros tenemos que estar verificando, estar mirando si realmente la senda que yo escogí es la correcta, si va de acuerdo a lo que me dice el Eterno a lo largo de sus escrituras, ¿cierto? Y por eso, pues dice, incluso en otros textos, dice que ninguno puede venir al Padre si no es a través de quién, a través de él, a través de aquel que es la puerta, a través de aquel que realmente me va a llevar al camino correcto, que quién es, Yeshua, ¿cierto? Imagínense eso. Por eso, por más que nosotros admiremos a alguien en su elocuencia, en sus palabras, que sea, mejor dicho, el más inspirado, pero lo único que tenemos que entender es que solo hay una puerta y solo un camino. No podemos decir, ay, todo lo que este hombre dice es verdad. No, hay cosas que nosotros fallamos, ¿sí? Pero pues empezamos a reconocer y a saber que realmente Dios es el que hace las cosas y por eso se nos advierte lo siguiente, verso 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos y ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Imagínate, esto está impactante, o sea, lo único que realmente nosotros podemos entender, la única enseñanza, la única exhortación y el guardarnos de los profetas es cómo lo puedo hacer yo hoy en día, cómo puedo yo empezar a tener esa parte, ¿sí? A cumplir esta parte y tener realmente la enseñanza correcta, la dirección correcta, estar en la puerta correcta, pues el que los frutos. Con los frutos puedo observar si la persona realmente es de acuerdo a lo que Dios nos está diciendo. ¿A través de qué? Mirando la familia, mirando cómo se comporta, teniendo tiempo de compartir con ella, ¿cierto? O mirar su vida diaria, mirar todo eso, eso es algo que nosotros podemos entender si realmente todo lo que predica aplica, ¿sí? Esa es la clave, que por los frutos los conoceremos. Entonces, si dice ser testigo o discípulo de Yeshua, pues ¿qué dice Yeshua? Tiene que mostrar misericordia. Ah, ¿será que le muestra misericordia a los demás? Ay, dice que tiene que ser conciliador. ¿Será que es conciliador? ¿Será que es amigable y está pendiente de los demás? Bueno, todos esos frutos de que nosotros nos vemos a lo largo de las escrituras que debemos de tener, pues si no tenemos esos frutos, si no el mundo no nos ve diferente y enfocamos esos frutos verdaderos, pues definitivamente pues estaríamos perdido. Por eso es que casi siempre nos llevamos desilusiones cuando seguimos a X o Y maestro, porque en algún momento, pues, el leer sus libros, el escucharlos predicar, el mejor dicho, lo hacen con sabiduría, con de nuevo, y a veces nos perdemos, ¿eh? Dime, Charito. Julie, pero bueno, supongo y creo pensar que esos frutos a los que se refieren no son físicos, me refiero, no sé, es que se me fue la palabra. Em, Me refiero a lo económico, ¿no? Decir frutos, decir que está bien, que tiene buena posición económica, que no te falta nada,
supongo que no se refiere a esos frutos. Supongo que los frutos a los que se refiere son más, ¿cómo decirlo? espirituales. Ajá, como en tu forma de ser, como en tu forma de Ujú, actuar. ¿A eso ujú. se refiere? Sí, exactamente. O sea, eh, sí se puede ver a lo largo de, por lo menos en lo material, en qué se enfoca, si su enfoque es más a lo material o más a lo espiritual, pues por ese lado se podría enfocar, pero lo da más a nivel de persona como tal, en su carácter, en su vida, qué ejemplo da a sus hijos, cómo él es con sus hijos, por lo menos en hombre, cómo él es con sus padres, cómo actúa en la intimidad, ¿sí? Todas esas cosas que realmente habla de una persona, ¿no? Son cosas que uno va a poder entender. Que uno a veces y muchos nos dejamos aparentar o nos dejamos apantallar por lo que vemos enfrente, ¿cierto? Y esto lo podemos ver con un ejemplo muy claro que no está directamente dirigido a lo que son las escrituras, por lo menos las redes sociales, ¿sí? Hay muchos que empiezan como familia a subir y subir contenido acerca de cómo ellos son y todo eso, pero muchas veces eso que se muestra en pantalla no es lo mismo que está pasando realmente en la intimidad del hogar. Muy posiblemente no haya ese mismo cariño, ¿sí? Muy posiblemente hay dolor, hay tristeza, muy posiblemente hay contienda entre hermanos, ¿sí? Pero por aparecer por pantalla y por querer ganar plata o ser reconocidos, pues no les importa aparentar en un momento dado, ¿no? Y esto lo podemos ver por lo menos con actrices. ¿Cuántas actrices a nivel de películas y todo eso hacen de papeles muy santas, muy bonitas, muy de todo, pero en su vida real, en su vida, pues definitivamente son a veces hasta todo lo contrario, ¿sí? O lo que nos pintan a veces en las revistas de estas de famosos o en los periódicos de donde sale este famoso allí en un yate y lo más de lujoso, ¿sí? Pero a nosotros realmente eso nos muestra que esta persona realmente es feliz, realmente anda de acuerdo y acá ya estudiándolo a las escrituras, anda de acuerdo a lo que Dios nos está mostrando, lo que Dios nos está diciendo. Y esto lo podemos ver con una actriz que dice ser cristiano, mirar su vida. Ay, no, vea, se divorció hoy, se casó mañana, otra vez al mes se divorció. Esos son frutos que realmente va con Dios. En ejemplos así muy extraordinarios, ¿sí? Y por eso, pues nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a las vidas de las personas a las que nosotros estemos empezando a escuchar de la palabra, ¿sí? O simplemente mirar y ser capaces de discernir, venga, esto está conforme a lo que dice las escrituras, bueno, en eso me baso, pero no voy a seguir todo lo que este hombre me diga o no lo voy a tener ya como autoridad máxima en mi vida, ¿sí? A eso es a lo que se enfoca mucho, porque los frutos, pues, ¿cuáles son? El amor, la paciencia, la benignidad, la misericordia, todos esos frutos que son los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? De los cuales, pues, realmente una persona que no esté con Dios no va a tener todos estos frutos. Puede que sea muy paciente en ciertas cosas, pero en otras áreas, mejor dicho, no es para contar. Pero en cambio, alguien que esté bajo los caminos y esté bajo la autoridad de Dios, pues realmente va a tratar de seguir, va a tratar de empezar a cambiar todas estas cosas y también porque teniendo al Espíritu de Dios, pues Él nos va a motivar y va a hacer que nosotros cambiemos, ¿sí? Porque nosotros de por sí, y no sé si ustedes se han puesto a analizar cómo eran ustedes hace 10, 5 años, antes de que ustedes conocieran todas estas escrituras, cómo eran ustedes. Realmente caminaban con gozo, realmente vivían esa paz que ahorita muy posiblemente podemos tener, ¿sí? O cómo vivíamos, cuál era la diferencia entre esa época y la de ahorita,
¿sí? ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Ha sido para mal en cuanto a ciertos aspectos o ha mejorado tu carácter? Tú has dicho, uy, definitivamente ahora puedo tener más paciencia, ya no me enojo tanto, tengo, sí, hay cosas que soy muy estrictas, pero sé cómo tratar a la gente, ya no lo digo con mil palabras bonitas, sino lo digo realmente con cariño, con amor, ¿sí? Todos esos frutos que realmente nos hablan las escrituras y que vimos parte de ellos en Mateo 5, si toda esta escalerita que yo les decía que íbamos de menos en cuanto a nosotros mismos a más a lo que el Eterno realmente quería de nosotros, ¿no? No sé si ahora sí te quedó un poquito más claro, o definitivamente te confundí, Charito. No, todo perfecto, Julie. Más que perfecto. Muchas gracias. Listo, vale. Entonces vamos a seguir. Y en Salmos 1:1 nos dice lo siguiente: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, es decir, en sillas burladores se ha sentado, sino que en la ley del Eterno está su delicia. Y en la ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Que da su fruto a su tiempo. Todo es un proceso. No vamos a decir, uy, no, yo voy a cambiar de la noche a la mañana. Bueno, para Dios no hay nada imposible, ¿cierto? Pero todo tiene su debido momento. Van a haber momentos donde van a haber circunstancias tan difíciles en tu vida que vas a tener que necesitar paz, sosiego, tratar de calmar tus emociones y eso lo logras con la ayuda de quién? De Dios, ¿cierto? Eso cuando uno siente impotencia, cuando uno no sabe qué hacer, pero saber que tenemos el mejor respaldo, pues nos ayuda a llevar un poquito mejor el camino, ¿cierto? Que por lo menos a estar en un momento así y no tener a Dios y tener esas emociones encontradas realmente y no saberlas cómo abordar, no saberlas cómo enfrentar, a veces tomamos malas decisiones, a veces también lastimamos a lo que están a nuestros lados porque en medio de ese dolor, de impotencia, de ansiedad, a veces decimos cosas que realmente no deberíamos decir y lastimamos a los demás, ¿no? Por eso es que acá, pues, ¿qué es lo primero que tengo que mirar? O sea, ¿qué es lo primero que yo tengo que observar? ¿Qué fruto realmente yo represento en mi vida como maestro, como escultor, como profeta, como enseñador, como maestro? Sí, o sea, dependiendo del don que Dios te haya dado, pues venga, yo realmente estoy mostrando ese fruto. ¿Qué fruto tengo que yo mostrar? Acá la Biblia me dice que tengo que ser esto, por lo menos que tengo que ser paciente, porque alguien que enseña las escrituras tiene que ser paciente, tiene que explicar y explicar y explicar lo mismo. Y hay muchas personas que no les gusta repetir la misma retaíla, ¿cierto? Las mismas cosas. Ay, yo le digo una vez, pero no se lo repito, ¿cierto? Muchas veces somos así. Y eso es algo que eso se da y eso es realmente lo que nosotros, por eso estar meditando en las escrituras, por eso estar aprendiendo de ellas, por eso estar empezando en esto, pues el primer fruto que vamos a tener que es la obediencia, ¿cierto? El andar de acuerdo a lo que el Eterno nos está diciendo, ¿sí? Por lo menos el ver si nuestro matrimonio realmente está de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Si yo soy una persona que no le quito el rol a mi esposo, sino que le doy antes ese rol y lo ayudo a crecer como hombre, como ese rol que tiene de cabeza de hogar, ¿cierto? O definitivamente le estoy quitando el rol y no dejo que él sea el que tome, digamos, ciertas decisiones en el matrimonio. Por eso todo esto lo tenemos que estar viviendo bajo las escrituras, bajo la que la Torá me está diciendo. Y eso es lo que representa ahí en este Salmo 1 lo que nos está diciendo, ¿no? Y eso es algo que el deleitarnos, el amar las escrituras, pues definitivamente va a ser
que de llegar a ser el fruto, pues nosotros podamos ser tal cual la persona a la que Dios quiere, a la que Él nos representa a lo largo de todas las escrituras. El ejemplo más grande, ¿quién es? Yeshua. A Yeshua, ¿qué pasaba cuando a él lo confrontaban y le decían X o Y cosa? Respondía con amor, con misericordia. Aquellos que lo abofetearon, que lo torturaron, que lo golpearon, ¿cómo les respondió? No les dijo nada, no se quejaba, no se lamentaba, no nada. Imagínate nosotros, nomás con un día que pasemos hambre ya no andamos quejando, ¿sí? O por lo menos que empecemos a sentir frío y, ay, porque el día está así frío, ay, debería ser más caluroso. Empezamos a qué? A quejarnos, ¿cierto? Y pues eso realmente es algo que al Eterno no le gusta. Por eso el fruto evidente de una persona, pues cuáles son esos frutos, los que dicen Gálatas, si no estoy mal, son los que dicen Gálatas, que son los frutos del Espíritu, que es la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, templanza, mansedumbre, sin orgullo, sin arrogancia, un espíritu crítico, es decir, que esté de acuerdo a lo que dice las Escrituras, mirando que ella va de acuerdo, sin burlarse, sin jactarse. Todas estas cosas que nosotros vemos a lo largo de las Escrituras, que lo vemos con diferentes hombres, no dejarnos llevar por lo que nuestra vista no dicta, sino realmente por la voluntad del Eterno, como lo pasó a Sansón, ¿sí? No dejarnos llevar por un desliz o el placer del momento, como le pasó a David, por un momento y por un desliz de una noche, pues todo lo que le acarreó a su vida, ¿no? Todas esas cosas pues nos enseñan a qué, a tratar nuestras vidas, a tratar ciertas actitudes que nosotros tenemos y si las absorbemos, pues realmente empezamos a andar de acuerdo a lo que el Eterno nos está diciendo. Cuando nosotros realmente somos genuinos, cuando realmente nosotros estamos escuchando, aprendiendo y absorbiendo lo que el Eterno nos está diciendo, pues vamos a ser esa oveja, ese discípulo que el Eterno va a cuidar, va a escuchar, va a estar allí atento a cuidarnos y Él va a estar allí en la puerta dando la vida, protegiéndonos, asegurándonos realmente de nuestra seguridad, ¿sí? Y ahí es donde realmente llegamos a encontrar todo lo que el Eterno nos dice. Por eso incluso Pablo llegó a decir en su momento, en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, que lo que estaba diciendo Pablo, yo soy un imitador fiel a Yeshua, por eso ustedes pueden seguirme a mí. Imagínate que era eso, pues mostrar misericordia igual que lo hizo con la mujer adúltera Yeshua. Mostrar amor, igual que se lo mostró a los pecadores, compartiendo con ellos, comiendo con ellos, cuando él era un rabino y para los rabinos realmente en cuanto a la ley oral que decía, tú no te juntes con pecadores, no puedes comer, no puedes compartir la mesa con ellos, pero ¿qué hizo después de que le dijo a Saqueo que bajara y que quería ir a comer con él, pues se sentó en la mesa a comer con mucha gente que realmente iba en contra de las escrituras. Muchos de ellos eran paganos, eran pecadores, ¿sí? Pero que hizo Yeshua mostrarles un amor diferente, ¿sí? Y realmente, ¿cuál es esa influencia buena, esos atributos que nosotros debemos de tener? Pues la vida de Yeshua. Por eso estamos estudiando todos estos atributos que nosotros debemos de tener. Y eso pues nos lo dicen los siguientes versos, ¿sí? Dice en el verso 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿sí? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre no echamos fuera de demonios, perdón, y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, ¿por qué me dices que no te conocemos y hicimos esto, 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 esto?
pero realmente tuvimos o tenemos esos frutos que realmente el Eterno nos ha dicho que debemos de tener, todos esos frutos que a lo largo de las escrituras nos ha mostrado como el ser, el creerle a Él en toda la dimensión de la palabra como lo hizo a Abraham, el obedecerle sin importar lo que deje atrás. ¿Sí? Pues todo eso son pasos y todo eso son cosas que a veces nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Y todas esas características realmente que nos muestra estos falsos maestros, de estos que incluso liberan demonios y todo eso, ¿será que Yeshua sabía lo que iba a pasar hoy en día? ¿Será que él conocía todo lo que está pasando hoy en día con todos estos falsos maestros? Si para la época de Yeshua había falsos maestros, imagínense para hoy. Pues demasiado, ¿cierto? Él sabía que iba a llegar un momento en que la gente iba a buscar, iba a decir, uy, no, pues acá con la religión, el hablar de Yeshua, uy, pues tenemos un éxito rotundo, ¿sí? Y nomás ustedes pueden coger y hagan un libro acerca de Yeshua, pónganlo a la venta y pueden tener buenas ganancias. ¿Por qué? Porque es un tema que todo el mundo quiere escuchar, así sea para contradecir o así sea para aprender más del Eterno, ¿cierto? Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice servirlo, no todo el que aquel que se llama discípulo realmente va a llegar a los pies del Eterno, porque muy posiblemente lo están haciendo con hipocresía, pero en el momento en que nadie lo ve, pues está haciendo todo lo contrario. Pero ¿cuál es la voluntad del Eterno? Y esto realmente es que Él nos envió a cumplir y a hacer lo que Él nos pidió, que es que obedecer, ¿sí? No es que como nosotros andamos diciendo, ay, sí, que se haga su voluntad, pero lo que realmente quieres decir es que no, que se haga mi voluntad, ¿sí? No, Dios mío, mira, yo quiero que me quites de todas estas deudas y no sé qué, pero pues tráeme una plata en el banco, déjamela ahí y eso es así como yo quiero que tú me ayudes. Pues realmente estamos haciendo la voluntad de Dios, o estaría haciendo mi voluntad, pues estaría haciendo mi voluntad, porque incluso le estoy diciendo con pelos y señales cómo es que Él tiene que hacer las cosas, cuando realmente Él es sabio, Él es el hombre más creativo que hay en el mundo, porque si nosotros miramos cómo ganó todas las guerras a nivel de la escritura, el pueblo no tuvo que mancharse las manos con sangre, no tuvieron que pelear, el Eterno era el que hacía todo para que entre las mismas ejércitos pues se acabaran entre ellos mismos, sin necesidad de que Israel tocara algo. ¿M? Y pues esto mucho más va a ser a nivel espiritual, ¿no? Entonces, tendríamos que entender qué es esto de creer, ¿sí? Porque muchos dicen, no, sí, yo creo en Jesucristo, sí, yo ando en Jesucristo, incluso dice Yeshua en uno de sus textos, que incluso los demonios creen y tiemblan ante el Mesías. Pero eso no quiere decir que van a entrar al reino de los cielos. Eso no quiere decir que van a tener salvación. Eso no quiere decir que van a tener perdón, ¿sí? Porque imagínate qué tal nosotros, pues para eso pues todos somos salvos. ¿Cuántos no dicen ser seguidores de Yeshua, pero pues qué están haciendo, ¿no? Por eso para entender esto, la palabra creer está relacionada con la palabra emuná. Y si nosotros nos acordamos de qué significa la palabra fidelidad, pues realmente está ligada a qué? A la creencia, a la fidelidad de qué? De las escrituras, ¿cierto? A la fidelidad de la verdad. Es una creencia que no es tan intelectual, sino es algo más allá de lo que realmente Yeshua nos dice, ¿no? Porque muchos y muchas personas a lo largo del mundo dicen, no, yo creo en el eterno, pero eso me implica que yo tengo que andar de acuerdo a sus mandamientos, aunque no los entienda, ¿sí? Porque yo, ¿por qué tengo que comer cerdo cuando el cerdo es tan rico, ¿cierto? No, pues yo no lo entiendo, pero tengo que obedecer.
¿O por qué me dice a mí que tengo que dejar, por lo menos, guardar la dieta después de tener un bebé? ¿Sí? Un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué tengo que hacerlo? No, hoy en día, ¿quién guarda dieta después de tener un hijo? Casi nadie, ¿sí? Entonces, implica el obedecer, aunque incluso no podamos o no querramos, ¿sí? Por eso dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si le amamos, pues vamos a caminar de acuerdo a su voluntad. Y eso realmente es lo que consiste ser un discípulo de él, el obedecer. Como es un chet, tiene un discípulo, pues el discípulo tiene que obedecerle para poder crecer igual que el maestro, como llegar al nivel del maestro y si es posible, pasarlo, ¿no? Que eso es lo ideal de un verdadero discípulo. Pues en este caso nosotros no vamos a poder pasar a Yeshua o al Eterno, ¿cierto? Pero sí por lo menos podamos llegar a algo de lo que realmente Él es. Por eso nosotros necesitamos ser que congruentes, ser verdaderos al guardar sus mandamientos. Y el ser congruente es el que yo hablo, yo pienso, yo camino y yo hago en un mismo sentido. No estoy mis pensamientos siendo para un lado y mis palabras siendo para el otro y mis acciones siendo para otro lado. Eso no sería congruencia, eso es lo que sería, estaríamos realmente eh, haciendo lo que el Eterno no nos mandó, ¿sí? Por eso sigue en el verso 23. Y entonces les declaré, nunca os conocí. Esta palabra conocí implica que nunca tuvo una relación cercana o íntima con ellos. Nunca estuvo en una relación y eso es lo mismo que decir yo estoy casada, pero nunca he visto a mi esposo, nunca lo he tratado, no sé ni cuáles son sus gustos o qué es lo que no le gusta, pues definitivamente hay que podríamos decir. ¿Será que realmente estoy casada? Pues no, puede que sea a nivel de papel, que puede que sea a nivel de, digamos, de ley terrenal, ¿cierto? Pero a nivel de relación íntima, que yo diga realmente estoy casada, no, ¿cierto? Porque no viví con él, no compartí con él, no hice nada de eso, entonces no tuve esa relación y es como si realmente yo sintiera que no estoy casada. Es lo mismo que pasa con el Eterno. Si no tenemos esa relación cercana donde lo queremos conocer, donde quiero saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué le gusta, qué no le gusta, ¿sí? Pues eso es ahí donde realmente podemos llegar a donde el Eterno quiere decir. Por eso dice el verso, bueno, en Salmos 25:14 dice, la comunión íntima es con los que le temen y ellos hará conocer su pacto, y a ellos les hará conocer su pacto. Entonces, la comunión íntima del Eterno es con quienes, con los que le temen, con los que obedecen, con lo que dicen y empiezan a conocer su palabra y empiezan a caminar de acuerdo a ella. Porque le temen, no porque, ay, tengo miedo de que me lastime, que me haga algo, no. ¿Por qué? Porque quiero agradarle, porque quiero que no se enoje conmigo, porque quiero que se sienta orgulloso de mí. Igual que cuando ustedes eran chicos, porque les hacían caso a sus papás, pues porque querían agradarle, no por miedo, no porque le temieran, sino porque tenían ese temor, ese amor de respeto de decir ellos son todo para mi vida, pues yo quiero hacer todo también para ellos, ¿sí? Muy posiblemente muchas cosas lo hicimos así por así, pero en otros, pues definitivamente estábamos tratando de hacer lo mejor, ¿sí? Por eso en el Salmo 103, 17 también nos dice, mas la misericordia del Eterno es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos. ¿Para qué? Para dejarlos allá en el olvido, para tirarlos, para no ponerles cuidado, no. ¿Para qué? Para ponerlos
por obra, para que nosotros lo podamos aprender, lo podamos poner en práctica. Entonces, la relación de Yeshua es íntima con los que, ¿quién? Con los que temen, cumplen los mandamientos y los ponen por obra. Y esto lo vemos también que es el resultado de tener el Espíritu Santo. El resultado del bautismo, como nosotros antes le decíamos, el bautismo, la llenura del Espíritu Santo es que cumplamos y hagamos la voluntad del Eterno. Eso lo podemos encontrar en Ezequiel 36, ¿sí? Imagínate, pues son cosas que nosotros podemos entender. Por eso dice y sigue en Juan 14:23 y nos dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Pero ¿qué tiene que decir? El que me ama, guarda mi palabra. Acá cuando dice guarda mi palabra, no es solo, ay, voy a ir a meterla en el cajón y ya la guardé, no, es guardarla y ponerla en obra, en práctica, ¿sí? Sigue en el verso 24, el que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino de qué, sino del Padre que me envió, imagínense, ¿no? Por eso el hacer su justicia, el tener cercanía, realmente es con aquellos que quieren guardar su palabra, con aquellos que quieren ponerlo por obra. Y realmente esto está en el contexto de que el juicio final. Porque cuando es que nosotros vamos a saber realmente si somos hijos o no, de qué tribu somos o de qué tribu no somos, pues cuando estemos realmente frente al trono blanco, ¿sí? Porque muchos, nosotros podemos ver que muchos le ponen énfasis a los milagros como si realmente los milagros cambiaran la vida. Puede que lo hagan por un momento, pero así después se te olvida el milagro, después se te olvida todo y es pasa igual que lo que pasó con el pueblo de Israel después de salir de Egipto. ¿Qué pasó cuando llegaron al monte Sinaí? Uy, sí, te serviremos, haremos todo lo que tú quieras, pero nomás fue que Moisés se diera media vuelta y ¿qué pasó? Buscaron otro Dios a quien servirle y pues eso realmente es algo que no podemos hacer. Por eso todo lo que nosotros pensemos, hagamos, todo lo que nosotros querramos implementar, pues tenemos que hacerlo de acuerdo a la voluntad del Eterno, ¿sí? Y pues por eso termina ahí diciendo realmente eso. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ya la próxima clase vamos a entender un poquito esto de hacedores de maldad, a qué se estaba refiriendo con hacedores de maldad, ¿sí?